Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Realmente para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta semana, luego de algunos días de ausencia. El día de hoy vamos a estudiar el discurso del presidente Herbert B. Eyring, dado en la última conferencia general de octubre del año 2024. El tema de su discurso fue: ¿es sencilla la respuesta de Jesucristo? Muy bien, vamos a acomodarnos mejor. Sí, muy bien. Entonces vamos a ir para el desarrollo del discurso directamente a la página web, y el presidente Eyring nos enseñó el siguiente principio y dio su testimonio. Él nos dijo: doy testimonio de la sagrada obra de enseñar a los hijos del Padre Celestial la sencilla doctrina de Jesucristo. Veamos entonces. Él inició diciendo lo siguiente: todos tenemos familiares a quienes amamos que están siendo tentados y probados por las fuerzas aparentemente constantes de Satanás, el destructor, quien desea que todos los hijos de Dios sean miserables. Muchos hemos pasado noches en vela. Hemos intentado rodear con todas las fuerzas del bien a las personas que están en riesgo. Hemos orado por ellas, las hemos amado y le hemos dado el mejor ejemplo que hemos podido. Eso se ha hecho en muchos barrios y estacas a nivel mundial. Y la primera presidencia lo ha hecho. Y nosotros como miembros bajo ese liderazgo. Alma, un sabio profeta de la antigüedad, afrontó pruebas similares. Las personas a las que él guiaba y amaba eran atacadas con frecuencia por un enemigo feroz, pero aún así seguían tratando de criar a hijos rectos en un mundo de iniquidad. Alma sentía que su única esperanza de victoria era una fuerza que a veces subestimamos y que solemos usar demasiado poco. Él suplicó la ayuda de Dios. En los tiempos de Alma, los miembros de la iglesia eran atacados con frecuencia por un enemigo feroz. En la actualidad tenemos muchos enemigos, y hay enemigos invisibles como visibles. Si no tenemos cuidado del Internet, de las cosas que miramos, observamos, vemos o escuchamos, esos dardos van ingresando dentro de nosotros, al final causará grandes heridas. Y si no tomamos control a tiempo, hermanos, hermanas, podemos ser destruidos. Así es que en estos tiempos que aparentemente vivimos en abundancia, vivimos en alta tecnología, con las maravillas que no existían en tiempo de Alma o hace unos 20, 30 años, son tiempos más peligrosos que antes. Antes uno podía caminar tranquilamente por las calles. Ahora es un peligro andar solos en la calle. Constantemente hay asaltos, violaciones, etcétera, etcétera. Pero algo que mina es la moda que está influenciando en nuestros hijos y en nosotros mismos. Y debemos tener cuidado con ello.
Dios no está en el camino de las modas. Las modas son del hombre. Tenemos que tener cuidado y observarlos y saber usarlos. No que la tecnología o la moda nos use a nosotros, sino nosotros usamos, somos dueños de la tecnología y de la moda. Debemos evitar ese tipo de influencia que está dañando a nuestros jóvenes en especial y aún a los adultos. Alma sentía que su única esperanza de victoria era una fuerza que a veces subestimamos y que solemos usar demasiado poco. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza del ayuno y de la oración. Él suplicó la ayuda de Dios. ¿Lo estamos haciendo en estos tiempos tan peligrosos? Necesitamos acercarnos más a Dios, nuestro Padre Celestial. Él ha prometido cuidarnos y protegernos. Hermanos y hermanas, es peligroso andar en las tinieblas. Debemos andar en la luz, ser guiados por el Espíritu Santo, por el mismo Salvador Jesucristo. Estar en lugares sagrados y santos, donde mora el Espíritu Santo. Si estamos ingresando a un lugar y el Espíritu dice no ingrese, hermano, huyamos de ese lugar. Huyamos como José de Egipto, que huyó de la mujer adúltera, que había adulterado su casa. Y él huyó y se salvó. Y grandes, maravillosas cosas hizo el Señor por medio de él. Alma sabía que para que Dios pudiera ayudar a aquellos a quienes él lideraba, así como sus adversarios, debían arrepentirse. Por lo tanto, optó por hacer algo diferente a ir a la batalla. Hermanos, estamos en una batalla contra el enemigo de nuestras almas, Satanás y sus huestes y sus siervos que están en este mundo. Y nos atacan por todos los flancos. Mentalmente, físicamente, emocionalmente y aún espiritualmente. ¿Optaremos por arrepentirnos? ¿Por allegarnos más al Señor para que Él nos defienda de nuestros adversarios? El libro de Mormón lo describe así. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión en impulsar a la gente a hacer lo que era justo, si surtía un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, el profeta Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Necesitamos en este tiempo andar con prudencia, ser sabios, y la sabiduría verdadera viene de Dios. Si estamos con Dios, Él nos dará la sabiduría y nos dará la prudencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Así es que Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Es un consejo sabio para estos tiempos. Que pusiéramos a prueba la virtud de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es la doctrina que enseñaron Jesucristo y sus profetas. Alma sabía que las palabras de la doctrina tienen gran poder. En la sección 18 de Doctrina y Convenios, el Señor reveló el fundamento de su doctrina. Veamos. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Esta es la doctrina de Jesucristo.
Escuchemos con atención. Porque he aquí, mando a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestra iniquidad, de nuestros caminos torcidos. Porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, de todos nosotros, sufrió el dolor, nuestro dolor de todos nosotros, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Y venir a Él. Continúa diciéndonos el Señor en esta revelación dada al profeta José Smith, en la sección 18 de Doctrina y Convenios. Y ha resucitado de entre los muertos, para traer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento. Así que la doctrina de Cristo es el arrepentimiento. Se nos ha mandado a predicar el evangelio de arrepentimiento. Eso es lo que debemos hacer todos los hombres santos de los últimos días. Arrepentirnos y predicar el evangelio de arrepentimiento. Y os postraréis y adoraréis al Padre en mi nombre. ¿Qué más pidió? Postrarnos y adorar al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Debemos evitar adorar las cosas mundanas, adorar el dinero, adorar los bienes materiales. Debemos estar dispuestos a desprendernos de todo ello. Muchos dirán, me ha costado mucho. Sí, te ha costado, pero no te pertenece. Le pertenece al Señor, porque el Señor te bendijo. Y si te bendijo, pues úsalo bien. Es para que lo uses prudentemente, con sabiduría e inteligencia, para hacer el bien a tu prójimo, hacer el bien a tu propia familia y hacer el bien a ti mismo. Así es que nos postraremos y adoraremos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Asimismo, la doctrina de Jesucristo es: debemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Es un mandamiento de Dios. Nadie se salvará. Hermanos y hermanas, ustedes están en el camino correcto si son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El sacerdocio ha sido restaurado. Está aquí en la tierra entre los santos de los últimos días. No está afuera. Por más buena que puedas tener una iglesia o iglesias, puede haber hombres buenísimos, maravillosos, pero no poseen el sacerdocio de Dios. El sacerdocio de Dios está aquí en la tierra, pero está en su iglesia. Así que debemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo por alguien que tiene o tenga la autoridad y poder de Dios, que es el sacerdocio. Ya sea que tenga el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio de Melquisedec. Esta es una iglesia de sacerdotes, como está escrito en Apocalipsis. Asimismo, se nos indica: pedid al Padre en mi nombre con fe, dijo el Señor Jesucristo, creyendo que recibiréis y tendréis el Espíritu Santo.
Si nos arrepentimos y pedimos al Padre en su nombre con mucha fe, creyendo que recibiremos perdón de nuestros pecados, que recibiremos las cosas que le hemos pedido, los deseos buenos y justos de nuestro corazón, y si deseamos tener el Espíritu Santo, le dice el Señor, tendréis el Espíritu Santo. Y en estos últimos días, tiempos tan peligrosos, necesitamos el Espíritu Santo con nosotros. Y si tenemos la guía del Espíritu Santo, hay que ser obedientes a la guía del Espíritu Santo, hermanos, hermanas. Y ahora, después de haber recibido esto, debéis guardar mis mandamientos en todas las cosas. ¿Qué debemos hacer después de habernos bautizado, recibir el don del Espíritu Santo? Recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Después de haber recibido todas esas bendiciones, ¿qué nos dice el Señor? Esto debéis guardar mis mandamientos en todas las cosas. Esforzarnos por guardar sus mandamientos que el Señor Dios nos ha dado. Tomad sobre vosotros el nombre de Cristo y declarad la verdad con solemnidad, con amor, con prudencia, con sabiduría, con honor, porque viene de Dios. No nos avergoncemos de predicar el Evangelio. No nos avergoncemos de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y de declarar la verdad con solemnidad. Continúa diciéndonos, y cuantos se arrepientan y se bauticen en mi nombre, el cual es Jesucristo, y perseveren hasta el fin, tales serán salvos. ¿Queremos ser salvos? Tenemos que cumplir este requisito. De lo contrario, no seremos salvos. Aún los santos de los últimos días corremos el riesgo, si no guardamos los mandamientos de Dios, si no nos arrepentimos, si no nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y para los santos, si no perseveramos hasta el fin, no seremos salvos. Pero si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. ¿De qué manera podemos arrepentirnos y bautizarnos y recordarle siempre? Es mediante la Santa Cena. La Santa Cena es un simbolismo de nuestro bautismo, del convenio que hemos hecho con Jesucristo de recibirle. Por eso tomamos el pan y el agua en memoria del cuerpo y de la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Es un rito sagrado la Santa Cena. Domingo a domingo vamos ante el altar del sacrificio, que está justamente cuando se bendice la Santa Cena. Ahí nos acercamos más a nuestro Salvador Jesucristo, nos acercamos más al recordarle siempre, al guardar sus mandamientos y al tomar su nombre sobre nosotros. Continúa el Elder Eyring diciéndonos, en esos pocos pasajes, el Salvador nos da el ejemplo perfecto de cómo debemos enseñar su doctrina. Esta doctrina es que la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin, bendicen a todos los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Es fe en Jesucristo, 1. 2, el arrepentimiento. 3, el bautismo. 4, el don del Espíritu Santo. Y el perseverar hasta el fin, 5.
bendicen a todos los hijos de Dios. Y al final, como el Señor ha prometido, seremos, ¿qué dice? Salvos. Muy bien, continuamos. Eso puede ser difícil de hacer cuando aman a la persona en la que están tratando de influir. Puede que él o ella haya ignorado la doctrina que se le ha enseñado. Eso pasa con muchos, con nosotros mismos. Probar con algo nuevo, sensacional, resulta tentador. Así es. Pero el Espíritu Santo revelará el Espíritu de verdad, solo si somos prudentes y cuidadosos. ¿Qué pasa si somos prudentes y cuidadosos? El Espíritu Santo nos revelará la verdad. Una de las formas más seguras de evitar incluso un mínimo acercamiento a la falsa doctrina es elegir enseñar con sencillez. Oh, acá me llama la atención esta. Yo pensaba que con sencillez podía enseñar con sencillez. Pero ¿qué pasa? Dice que eso nos coloca en zona segura y el riesgo es mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vuelvo a preguntar o a leer. Una de las formas más seguras de evitar incluso un mínimo acercamiento a la falsa doctrina es elegir enseñar con sencillez. Eso nos coloca en zona segura y el riesgo es mínimo. Debemos enseñar con sencillez la doctrina de Cristo. Los 5 que hemos enumerado. Muchos quieren aprender, dice, doctrina profunda o misterios de Dios. Evitemos de enseñar ello. Porque podemos acercarnos mínimamente, quizá, a la falsa doctrina. O no se interprete bien. O no nos comuniquemos bien. Y eso puede dañarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Hermanos y hermanas, algo que tengo cuidado es eso. Algunos hermanos me han cuestionado que mucho leo. Prefiero leer, hermanos, antes que equivocarme y acercarme a la falsa doctrina. Hermanos y hermanas, debemos enseñar lo que el Señor nos ha mandado. El arrepentimiento, el perdón, el amor, el recordarle siempre al Señor, en guardar todos los mandamientos. Si aún no somos miembros de la iglesia, el bautizarnos por la debida autoridad del sacerdocio, recibir el don del Espíritu Santo y ser fieles y leales hasta el fin. No a la iglesia, sino al Salvador Jesucristo, porque esta es su doctrina. Esta es su iglesia. Hacemos convenio no con el hombre, no con el elder, no con el pastor o el obispo. Hacemos convenio con el Salvador Jesucristo. Y ese convenio es muy serio, hermanos, hermanas. No lo tomemos a la ligera.
Nos dice acá lo siguiente con respecto a la enseñanza con sencillez. Enseñar con sencillez nos permite compartir la doctrina de salvación desde muy temprano. Cuando los niños son inmunes a las tentaciones del impostor que más tarde confrontarán, mucho antes de que las verdades que necesitan aprenderse sean ahogadas por el ruido de las redes sociales, los compañeros y sus propias luchas personales. Hermanos, la doctrina de Cristo podemos enseñar a un niño aún desde los 2, 3 años. Ellos aprenderán si les enseñamos con sencillez de corazón. Pero ante todo, la mejor enseñanza es el ejemplo, hermanos. Debemos aprovechar toda la oportunidad para compartir las enseñanzas de Jesucristo con los niños. Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos. Y él enseñaba a los niños. Le gustaba rodearse de los niños y los enseñaba. Siempre donde iba. Había niños y los enseñaba. Recordamos esa frase que el Salvador dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque el de ellos es el reino de los cielos. Así es que, hermanos y hermanas, tenemos un compromiso con el Señor Jesucristo de enseñar a los niños. Realmente son bendecidas las hermanas de la primaria por enseñar a tantos niños. Me quito el sombrero ante ellas por la hermosa labor que vienen haciendo. A todas las maestras de la primaria. También a los maestros líderes de los hombres y mujeres jóvenes. Continúen haciéndolo, hermano. No se preocupen por la doctrina profunda. Hermanos, enseñen en la doctrina de Cristo. Y ellos solos se gobernarán con el tiempo cuando estén ante los peligros inminentes, ante la tentación. Tendrán fuertes raíces. Recordarán de sus maestros y maestras que le enseñaron y le dieron el ejemplo. Recordarán de sus buenos y buenas madres. Y dirán como Nefi: nací de buenos padres. Hermanos, entonces los padres tenemos una gran tarea con nuestros hijos e hijas. Así es que debemos aprovechar toda oportunidad para compartir las enseñanzas de Jesucristo con los niños. Esos momentos de enseñanza son preciosos y son muy pocos comparados con los esfuerzos incesantes de las fuerzas opositoras. Los niños pueden enseñarnos. Me acuerdo la primera vez cuando mi hija, a los 5 años, vino con su sobrecito de los diezmos. Me dijo: papá, mamá, tengo que dar mis diezmos. Sí, hija, le dije. ¿Y cuánto tenemos que dar? Si ustedes me dan una propina, yo doy de esa propina el 10%. Así que estaban los tíos. Y me acuerdo de mi hermano. Le dio una propina.
de 2 soles. Estamos hablando más de 20 años atrás, 25 años. Mi hija quedó encantadísima. Para ella 2 soles era riquísima. Así es que inmediatamente ya tenía su sobre preparado y dijo, muy bien, pidió, papá, sencíllame, porque necesito pagar mi diezmo. Y estaba muy feliz por hacerlo. Así es que nos fuimos a la tiendita a sencillarlo. Sencillamos y ella muy feliz. Llegó el domingo, lo primero que hizo fue su sobre. Era lo primero que estaba en su mente. Su buena maestra de la primaria le enseñó. Y le enseñó con la práctica porque le dio sobres. Y ellos hicieron realidad ese ejemplo. Y fue y buscó al obispo. Y bien feliz, le dio el sobre. Y saltando y corriendo, vino y me dijo, papi, ya pagué mis diezmos, estoy feliz. Y se fue saltando a la primaria. Hermanos y hermanas, si nosotros enseñamos lo correcto a nuestros hijos, a nuestros niños, realmente ellos son maravillosos. Hermanos, nos dan con esos ejemplos pequeños, nuestros niños, nos dan un fuerte testimonio. Y mi hija también alguna vez luego me pidió, creo que en esos mismos días, propina para diezmar. Y le enseñé algo también. Que yo había diezmado y el dinero que yo poseía y era un dinero diezmado. Y me dijo, ya muy bien, está bien. Entonces voy a tener propina de mis tíos que no son miembros aún. Y así. Es más, creo que, si bien me acuerdo, hizo todo lo posible para vender algo y se puso a vender chupetes. En la casa nomás puso sus letreritos y ahí se ganaba algo. Hermanos y hermanas, realmente es maravilloso enseñar a los niños y a las niñas. No, la edad. Hermanos a veces dicen, no, ellos no entienden. Hermanos, hermanas. Ellos comprenden la doctrina de Cristo mucho mejor que nosotros. Ya él se contaba el día de reposo. El primer día que yo fui y me bauticé, justamente fui con mi hija, me bauticé y todo. Y ella justo saliendo de la capilla, era el domingo, y había un heladero al frente. Papá, me dijo, cómprame un helado. Yo sabía que te había hecho convenio recientemente, hace unas horas, un día anterior, de guardar el día de reposo y de no comprar en ese día. Así es que me agaché a mi hija y le dije con palabras sencillas, hijita, acabo de bautizarme y he hecho convenio con Dios en no comprar en el día de reposo, que es hoy día domingo. Hijita, todos los helados te puedo comprar de lunes a sábado, pero los domingos no te puedo comprar, hija. Le he dado mi palabra al Señor Jesucristo, a Dios, y debo cumplirlo. Y comenzó a mover su cabecita. Papi, ¿le has dicho a Diosito que no vas a comprar los domingos?
Sí, hijita, y quiero cumplir esa promesa. Miró, era su primer día. Está bien, papi. Mañana me compras. Y así fue. Al domingo siguiente, nuevamente saliendo, el heladero bendito ahí. Y algunos niños y algunas personas compraban el helado siendo miembros de la iglesia. ¿Y por qué un heladero se sentaba justo delante de la puerta de la capilla? Porque habían clientes. Porque si no, el heladero ni se asomaría. Así es que ella miró el helado normal y dijo, hijita, ¿te compro un helado? Y me sorprendió lo que dijo. ¿Papá? ¿Cómo vas a comprar en el día de reposo, en el día del Señor? No, papá. Tienes 6 días para comprar helados. Me repitió las mismas palabras que le enseñé. Hermanos y hermanas, cuando le enseñamos con sencillez a nuestros hijos, a nuestros pequeños, ellos lo ponen a práctica inmediatamente, hermanos. Ellos lo van a guardar. Y así con todo el arrepentimiento y otras cosas con la doctrina de Cristo. Si le enseñamos con sencillez, como lo dice el elder Eyring. Proseguimos con la lectura. Algunos de ustedes tal vez se pregunten si no sería mejor acercar a sus hijos más a ustedes por medio de la diversión, o quizás se pregunten si su hijo podría sentirse abrumado por sus enseñanzas. En vez de ello, deberíamos considerar con tan poco tiempo y tan pocas oportunidades, ¿qué palabras de doctrina puedo compartir que los fortalezcan contra los inevitables desafíos a su fe? Las palabras que les comparten hoy podrían ser las que ellos se lleven consigo, y el día de hoy pasará pronto. Siempre he admirado la devoción que tenía mi bisabuela. Mary Bonmelli, por compartir la doctrina de Jesucristo. Los misioneros enseñaron a su familia en Suiza cuando ella tenía 24 años. Después de ser bautizada, Mary deseó unirse a los santos en Estados Unidos, así que viajó de Suiza a Berlín y encontró trabajo con una mujer que la empleó para fabricar telas para la ropa de la familia. Mary vivía en un cuarto de servicio e instaló su telar en la sala de estar de la casa. En ese entonces era ilegal en Berlín enseñar la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero Mary descubrió que no podía evitar compartir las cosas que había aprendido. La señora de la casa y sus amigas se reunían alrededor del telar para escuchar lo que Mary enseñaba. Lo que Mary enseñaba. ¿Qué viene a nuestras mentes, hermanos y hermanas? Ella les hablaba de la aparición del Padre Celestial y Jesucristo a José Smith, de las visitas de ángeles y del Libro de Mormón. Recordando los relatos de Alma, les enseñó acerca de la doctrina de la resurrección. Ella testificó que las familias pueden ser reunidas nuevamente en el reino celestial. Qué maravillosa hermana. Un ejemplo para nosotros hoy en día.
El entusiasmo de Mary por compartir la doctrina del Evangelio restaurado pronto causó problemas. Es de esperar. El enemigo está al acecho. Poco después, la policía detuvo a Mary para llevarla a la cárcel. Por el camino, ella le preguntó al policía el nombre del juez ante quien debía comparecer al día siguiente. También le preguntó por la familia del juez. Hicieron un buen padre y esposo. El policía describió al juez como un hombre mundano. Y en la cárcel Mary pidió un lápiz y papel. Pasó la noche escribiendo una carta al juez, dándole testimonio de la resurrección de Jesucristo, tal como se describe en el Libro de Mormón, analizando el mundo de los espíritus y explicándole el arrepentimiento. Ella sugirió que el juez necesitaría tiempo para reflexionar sobre su vida antes de comparecer en el juicio final. Qué valiente nuestra hermana. Le escribió que ella sabía que él tenía mucho que arrepentirse, lo cual entristecería profundamente a su familia y le traería gran pesar. Por la mañana, cuando terminó su carta, se la dio al policía y le pidió que se la entregara al juez, y él accedió a hacerlo. Más tarde el juez citó al policía a su despacho. La carta que María había escrito era evidencia irrefutable de que estaba enseñando la doctrina del Evangelio restaurado, y al hacerlo estaba quebrantando la ley. Sin embargo, un rato después, el policía regresó a la celda de Mary. Le dijo que se habían retirado todos los cargos y que podía irse. Un milagro de fe. Por la valentía. El testimonio tiene gran poder, y hacerlo en el nombre de Jesucristo ahuyenta a Satanás y sus huestes y a los siervos que le sirven, y ablanda los corazones más duros. Proseguimos. Sus enseñanzas sobre la doctrina del Evangelio restaurado de Jesucristo habían provocado que fuera a la cárcel, y al declarar la doctrina del arrepentimiento al juez, la sacó de la cárcel. Las enseñanzas de Mary von Mely no terminaron con su liberación. El registro de sus palabras transmitió la doctrina verdadera a través de las generaciones que aún no habían nacido. Su creencia de que incluso un nuevo converso podía enseñar la doctrina de Jesucristo aseguró que sus descendientes fueran fortalecidos en sus propias batallas. Y nosotros tenemos por delante muchas batallas que librar. Mientras hacemos todo lo posible por enseñar a quienes amamos sobre la doctrina de Jesucristo, es posible que algunos aún así no respondan. Pueden surgir dudas en la mente de ustedes. Tal vez se pregunten si conocen la doctrina del Salvador lo suficiente como para enseñarla eficazmente. Y si ya han intentado enseñarla, es posible que se pregunten por qué los efectos positivos no son más visibles. No cedan
ante esas dudas. No cedan ante esas dudas. Recurran a Dios en busca de ayuda. Acudan a Dios en busca de ayuda. Sí, e implora a Dios todo tu sostén. Deja que los efectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Siempre dando gracias a Dios nuestro eterno Padre en el nombre de Jesucristo por todas las cosas que recibimos. Dios nos ama, Dios es un Padre bondadoso y misericordioso. Y Él nos brinda tantas cosas, tantos milagros. Si oran, si se dirigen a Dios, si le suplican para recibir la ayuda que necesitan para ser su ser querido, para su ser querido. Y si le agradecen no solo su ayuda, sino la paciencia y la mansedumbre que resultan de no recibir lo que desean de inmediato, o tal vez nunca, entonces les prometo que se acercarán más a Él. Una promesa de un apóstol del Señor Jesucristo, de un profeta del Señor en este tiempo. Llegarán a ser diligentes y longánimos. Y entonces podrán saber que han hecho todo lo posible para ayudar a quienes aman y por quienes oran, a sortear los intentos de Satanás de desviarlos. Es sencilla la doctrina de Cristo, hermanos y hermanas. El practicarlas y el predicarlas nos trae muchas bendiciones sobre nosotros y nuestras familias. Continúa la palabra registrada en Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Se puede hallar esperanza en los relatos de las familias en las Escrituras. Leemos de personas que se apartaron de lo que se les había enseñado o que lucharon con Dios para obtener el perdón como alma, hijo. Los hijos de Mosía y Enós. En sus momentos de crisis, ellos recordaron las palabras de sus padres, las palabras de la doctrina de Jesucristo. Y el recordarlas los salvó. Las enseñanzas que impartan de esa doctrina sagrada se recordará. Debemos enseñarlas con sencillez de corazón. El rey finaliza con su testimonio. Y que hago mío este testimonio también. Doy testimonio de la sagrada obra de enseñar a los hijos del Padre Celestial
la sencilla doctrina de Jesucristo, la cual nos permite ser limpios espiritualmente y ser finalmente recibidos en la presencia de Dios para vivir con Él y con su Hijo en gloria para siempre como familias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí ha sido el mensaje. Es sencilla la respuesta de Jesucristo por el presidente Henry B. Eyring. Hasta aquí hemos estudiado el discurso del presidente Eyring. He sentido poderosamente el Espíritu Santo. Ha sido maravilloso compartir con usted y estudiar esta doctrina, la doctrina de Jesucristo. Es sencilla la respuesta de Jesucristo. Es sencilla enseñarla. Cuando le enseñamos con sencillez y a la manera del Señor. Yo sé que la doctrina de Jesucristo, la que hemos aprendido hoy, salva vidas, no salvará a todos. Sobre todo al ponerlo en práctica, al vivirla, al enseñarla a nuestros hijos, a nuestras hijas. A ellos los salvará en algún momento de errores, por algunos momentos de incertidumbre, de dudas o de peligro inminente. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias. Gracias, realmente maravilloso. Gracias. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.